España, una nación llena de maravillas. Acompáñenos en este viaje apasionante a conocer sus paisajes, su cultura, su historia, su leyenda. En este capítulo vamos a recorrer una interesante zona a caballo de las provincias de Salamanca y Ávila, entre Béjar y Piedrahíta. Comenzamos por el oeste, junto a las magníficas cumbres del sur de Salamanca. Cumbres que por aquí sobrepasan los 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Estamos en Béjar. Contemplamos la ciudad ducal, repleta de interesantes rincones. Tiene esta ciudad tradiciones muy singulares. ¿Acaso la más conocida y sorprendente es la que nos recuerda cómo fue reconquistada, allá en los remotos tiempos medievales? Una reconquista en la que la naturaleza fue aliada de los cristianos. La naturaleza de esta zona, en la que la humedad pinta de verde tantas cosas. El musgo, el suave musgo, ayudó a que esta zona volviera a ser cristiana, puesto que fue un elemento clave, según cuenta la leyenda, en la reconquista de esta ciudad. ¿Qué pasó? Pues que los guerreros cristianos arrancaron musgo de las rocas y se vistieron con él. Estaban así perfectamente camuflados en el entorno natural tan verde de esta comarca. Y de esa guisa se acercaron a las murallas. Los cristianos eran así invisibles. Y cuando los musulmanes abrieron en un momento descuidadamente las puertas, los cristianos entraron por ellas sorprendiéndolos. Béjar dejó así de ser musulmana. Cada año, en las fiestas del Corpus, se recuerda aquella gesta con la presencia de unos singulares personajes, los hombres de musgo, simbólicos herederos de aquellos héroes del pasado que se cubrieron de verde como las rocas de la zona para tomar la ciudad. Y cristiana siguió siendo Béjar. Y en el monte que se alza junto a la ciudad, ese monte en el que se había preparado el ataque, se acabó levantando el santuario de su patrona, la Virgen del Castañar. Lo visitamos. La Virgen apareció aquí, según nos cuenta otra maravillosa leyenda, junto a un corpulento castaño. Un castaño como los que hoy sigue habiendo en este monte, tan querido por los habitantes de Béjar. En la ciudad visitamos otro templo, el de Santa María la Mayor, con su ábside mudéjar. En el interior de la iglesia, entre otras cosas, nos llama la atención esta magnífica piedad. Es la de la Virgen de las Angustias. Tiene la singularidad de que el pecho de Jesús podía abrirse
haciendo las veces de sagrario. Otro de los edificios notables aquí es el Palacio de los Duques de Béjar. Familia entre los que se han contado ilustres mecenas de las artes, como se evidencia, entre otras cosas, en el inicio del Quijote de Miguel de Cervantes. Junto a Béjar, los duques, muy sensibles a la belleza natural de la zona, edificaron algo que ahora visitamos. En el siglo XVI los duques de Béjar construyeron aquí una villa de recreo con un jardín de estilo renacentista italiano. Es el llamado Jardín del Bosque. Algo semejante a lo que habían hecho en Italia hombres principales como los Medici, solo que está aquí, en tierras salmantinas y hecho por los duques de Béjar. Las tierras de Salamanca son muy taurinas, como es sabido, y de ello hay también en Béjar un testimonio importante. Lo visitamos. Es la plaza de toros más antigua de España, inaugurada en 1711. Testigo, pues, de muchas faenas. Nuestra siguiente etapa nos lleva a muy pocos kilómetros de Béjar, acercándonos a las altas montañas que vemos tras la Plaza de Toros. Vamos al que es, sin duda, uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Salamanca. Hemos llegado a Candelario, un pueblo único, bajo las cumbres de la sierra que lleva su nombre. Enseguida, paseando por sus calles, nos damos cuenta de su gran singularidad. No estamos ante un pueblo cualquiera. Tiene cosas que no veremos en otros pueblos. La sierra de Candelario es una sierra muy abundante en agua, tanto que no es que haya ríos y arroyos, sino que estos, los arroyos, corren incluso por las propias calles. Regaderas se llama a estas canalizaciones de agua que son una de las señas de identidad de esta bonita población. La arquitectura tradicional de Candelario llama la atención por su belleza. Uno de los elementos más típicos de la misma es la llamada batipuerta. Las batipuertas parecen haber tenido diferentes utilidades: proteger de la lluvia y de la nieve, permitir la entrada de luz y aire puro en las casas mientras impedía la de los animales, e incluso la de servir para realizar la matanza, asomando sobre ellas el matarife. El animal estaba fuera, la sangre era evacuada con el agua de las regaderas. Las casas de Candelario son preciosas, no cabe duda. Sin embargo, al construirlas, lo estético probablemente jugó un papel secundario. Lo principal era el fin práctico para que fueron construidas. Eran casas chacineras. ¿Qué era una casa chacinera? Para mostrárselo, visitamos una: el Museo de la Casa Chacinera de Candelario. Nos reciben nuestros anfitriones, ataviados con los trajes típicos locales, de Candelaria y de Choricero. Y nos explican cómo estas casas eran a la vez viviendas y fábricas de embutidos. Cómo la matanza se hacía en la batipuerta. Cómo luego aquí se picaba la carne, se adobaba y se embutía. Un piso más arriba estaban dependencias como los dormitorios y la cocina.
la planta superior se colgaban y curaban los embutidos. El chorizo de Candelario fue apreciadísimo en toda España. Entre el siglo XVI y principios del XX, esta población tuvo una gran riqueza gracias a esta actividad. Frases como aquella de atar los perros con longaniza provendrían de aquí. Hoy es la belleza del pueblo la que atrae más personas. La hermosura de sus casas o de edificios singulares como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Entre otras cosas, llama la atención en esta iglesia su precioso artesonado mudéjar con más de 10.000 piezas. Pero en Candelario sería un pecado no hablar de la naturaleza, ya que la belleza de sus paisajes es extraordinaria. Nos acercamos a su espacio natural más conocido para disfrutar de ella. La naturaleza se manifiesta aquí, en la dehesa de Candelario, con toda su fuerza. Estamos fundamentalmente en un bosque de robles, un robledal de roble melojo, con algunos ejemplares centenarios, como por ejemplo este, magnífico, que tenemos aquí. Ciertamente, la dehesa de Candelario es un entorno natural extraordinario, en el que, aparte de los robles citados, podemos encontrar más cosas. Este tipo de paisaje, que casi pareciera de algunas zonas de Rusia, se debe a un árbol muy frecuente aquí y que es muy singular, el abedul. Esta exuberancia de la vegetación que vemos es debida a la abundancia relativa de precipitaciones de agua y de nieve en estas montañas, lo que también hace que abunden regatos y arroyos que acaban nutriendo el caudal del interesante río principal que corre por este valle. Tras contemplar un rato la belleza de estos parajes, decimos adiós a Candelario. En nuestra siguiente etapa vamos hacia el este, desde el valle del río Cuerpo de Hombre hasta, entrando en la provincia de Ávila, la cuenca del río Tormes. Llegamos al Barco de Ávila. Admiramos sobre un cerro su castillo, el castillo de Valdecorneja, que fuese de los duques de Alba. Admiramos también el puente medieval sobre el Tormes, de una gran belleza. En uno de los extremos de este puente vemos la ermita del Santísimo Cristo del Caño, de gran devoción aquí. El templo mayor del Barco de Ávila es la iglesia gótica de la Asunción, del siglo XIV. Esta iglesia, cuyo aspecto exterior recuerda algo una fortaleza, guarda en su interior notables tesoros artísticos. Entre ellos, sus retablos. También notables obras escultóricas, como la Virgen de la Silla. Este singular Cristo gótico doloroso, de estilo centroeuropeo, nos muestra un Jesús que acaba de morir, muy lejano de los Cristos románicos victoriosos. Junto a la iglesia de la Asunción se honra al patrón de la población,
en esta pequeña iglesia casa natal. Es la iglesia casa natal de San Pedro del Barco, santo milagroso que viviese allá por los siglos XI y XII y que hiciese vida de eremita junto al pueblo. Lo acompañan aquí las imágenes de otros santos como San Pedro de Alcántara y San Servando. Seguimos camino. Desde el Barco de Ávila tomamos ahora dirección noreste y llegamos enseguida a Piedrahíta. Piedrahíta es conocida, entre otras cosas, por haber dado a luz en 1507 a uno de los personajes más grandes de la historia de España, el gran duque de Alba, don Fernando Álvarez de Toledo. Entramos en el ayuntamiento. El alcalde de Piedrahíta, Federico Martín, nos muestra la partida de nacimiento de hombre tan ilustre. Un hombre cuyo poder se sintió, y de qué manera, en lugares como Milán, el Reino de Nápoles, los Países Bajos, o parando los pies a los turcos, entre otras muchas andanzas. Vencedor de numerosas batallas que contribuyeron a expandir el poder de España en sus tiempos de mayor esplendor. Uno de los mejores generales de la historia. Piedrahíta es población muy unida a su casa, la Casa de Alba. Los descendientes del gran duque de Alba harían mucho tiempo después, aquí, en Piedrahíta, en el siglo XVIII, un maravilloso palacio con jardines alrededor. Fue residencia veraniega de los duques, en especial de María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, la 13ª duquesa de Alba, que, entre otras muchas cosas, fue mecenas de un importante artista. En los tiempos de esplendor de este palacio, uno de sus más ilustres visitantes, gran amigo de la duquesa de Alba, fue Francisco de Goya. Amigo, y algunos han dicho que algo más. El pintor pasaría aquí varias temporadas. Su recuerdo es uno de los tesoros de la memoria de Piedrahíta. Memoria que también tiene un hueco para otras personas que aquí estuvieron. Otro personaje ilustre que vivió aquí en Piedrahíta fue el poeta Gabriel y Galán, gran cantor de la naturaleza, de Dios y del mundo rural. Uno de los más grandes poetas españoles, sin duda. Gabriel y Galán fue maestro de escuela en este pueblo antes de dejar de serlo para dedicarse a tener una vida más campestre en Extremadura, donde moriría con solo 34 años, dejando tras de sí una estela de poemas maravillosos. Y estamos llegando al final. Nuestra última etapa nos lleva a visitar dos pueblos vecinos de Piedrahíta, Villafranca de la Sierra y Bonilla de la Sierra. Llegamos primero a Villafranca de la Sierra, embellecida por la nevada. Paseamos por sus calles y entramos en su iglesia parroquial, la de Nuestra Señora de la Asunción. Es una bonita iglesia. En su interior llaman nuestra atención algunas obras de arte. Entre ellas, esta Virgen con el Niño del siglo XIII, realizada en madera policromada. Pero el arte
La belleza no está aquí solo en el pueblo, sino en todo lo que le circunda. Unos paisajes en los que en otros momentos dominan más el verde o el amarillo y en los que ahora domina el blanco impoluto de un día de nieve, de buena nevada. A principios de los años 40, enamorado de la belleza de estos paisajes de la provincia de Ávila, vino a vivir aquí un importante pintor, Benjamín Palencia. Benjamín Palencia vino aquí buscando la soledad y el silencio. Captó enseguida la poética de estos paisajes castellanos y de los usos de sus gentes que retrató en una serie de obras. El pintor ya no está aquí, pero sí los paisajes que tanto le cautivaron, paisajes que Dios ha pintado ahora de blanco. Con la nieve, el mundo parece siempre por estrenar, creando escenarios maravillosos, como estos que hay en el entorno del antiguo molino del tío Alberto, uno de los muchos molinos que funcionaron por aquí, aprovechando la fuerza de las aguas de la sierra para moler el cereal. Desde aquí vamos al cercano pueblo de Bonilla de la Sierra. Junto a él, los animales resisten estoicamente la blanda y fría nevada. Entramos por el arco que da acceso al antiguo casco de esta sobria población, perdida entre los montes de la provincia de Ávila. Población de cuya pasada importancia dan fe cosas como los restos de su fortaleza, ligada al poder de los obispos medievales a los que esta villa perteneció. Entramos en la sorprendente colegiata de la llamada Villa de los Obispos. Es la colegiata de San Martín, del siglo XV, levantada en estilo gótico y con valiosas obras de diversos estilos y periodos en su interior. Y así hemos llegado al final de este capítulo en torno al sistema central, parte en la provincia de Salamanca, parte en la de Ávila, uno más de tantos rincones encantadores de esta gran nación, llena de ellos, que llamamos España.